Estamos en un capítulo más de Backup Marketing. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Muchas veces nos enfocamos en el tema ventas, en el tema administrativo, y hay algo que sobre todo a las pymes, a las empresas más desarrolladas, se nos suele olvidar o quedar atrás, y es un tema vital, que es el clima y la cultura organizacional justamente dentro de empresas de este tipo de tamaños, sobre todo porque cuando ya superamos esa etapa inicial de ser un fundador, una fundadora, ya somos 10, 20 personas, esto se vuelve un lío. Y para eso me acompaña Cintia Morúa, que nos va a hablar de este tema como experta. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar por acá. No, gracias a vos. Cintia, como decía ahora, es un tema, ¿verdad? Porque las pymes, las empresas, digamos que cuando ya pasamos esa etapa de ser los primeros, ¿verdad? Que son gente muy comprometida, los primeros colaboradores, el fundador, la fundadora, y pasamos también a veces esa etapa de que se nos acabó los familiares que metimos a la empresa, ya empezamos a ser 10, 20, 30. Hay un tema que es, por más que uno venda, los colaboradores pueden echar para atrás todo ese progreso, ¿verdad? Si no hay un buen clima y una buena cultura. Y tal vez vos, como experta en ese tema, empecemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre clima y cultura dentro de una empresa? Esa pregunta es sumamente interesante. Realmente hay una diferencia muy importante entre lo que es el clima organizacional y la cultura organizacional. Y la forma más sencilla de explicarlo es que el clima organizacional es como el termómetro de la empresa. Yeah. Es el día a día, es como decir, ¿cómo amaneció hoy San José? Entonces el clima hoy amaneció medio nublado o amaneció caliente, eso es el clima organizacional. La cultura organizacional es cómo es el clima del país. Entonces decimos, bueno, Costa Rica tiene un clima que es del trópico, ¿verdad? Esa es la diferencia. El clima es algo que se impacta en el día a día, es muy cambiante. Claro. Si pagamos una bonificación, la gente está contenta. Si no dimos los bonos, la gente está triste. Si el aguinaldo lo pagamos mañana, entonces... Todo el mundo está motivado. Todo el mundo está motivado. Si no, entonces la gente se desmotiva, la gente no es productiva, ¿verdad? Y la cultura es un tema que tiene que ver con la estructura de la organización. Son los hábitos, los valores, misión, visión, es la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, el clima es cómo se siente la gente en las organizaciones y la cultura es cómo hacemos las cosas en la organización. Claro. ¿Cuál es ese ADN que va a diferenciarnos como empresa? ¿Y cuál es más importante? Muy interesante, porque definitivamente uno depende del otro, ¿verdad? Muchas empresas tal vez no le dan el significado, no la importancia al clima y a la cultura organizacional, y realmente la cultura viene a ser ese diferenciador de la estrategia, y es una ventaja competitiva muy difícil de copiar. Claro. Y los empresarios no le dan realmente la importancia al clima y la cultura que tiene esto para las organizaciones, porque al final usted necesita tener a sus colaboradores felices. Eso es el clima, claro. ¿Verdad? Si los colaboradores están felices, entonces ¿qué pasa? Gente feliz, cliente feliz. Claro. Si la gente está contenta, si la gente está motivada, está realizada, va a ser como más dicen, productiva. Si usted cuida a sus colaboradores van a cuidar a sus clientes. Exactamente. Entonces, colaborador feliz, cliente feliz. Si los colaboradores están contentos, van a ser mayormente productivos. Y eso es lo que usted espera al final, ¿verdad? Claro. Recordemos que los resultados de las organizaciones se logran a través de la gente. Y tenemos que preocuparnos por la gente. Queremos que la gente esté contenta. Hagamos que la gente brille, que la gente quiera estar con nosotros. Cintia, pero aquí hay un tema que es... ¿Qué depende de mí y qué no? Porque parece, según escuchándote, que la cultura depende del empresario y la empresaria, de los sistemas y la forma que vaya haciendo, pero el clima es algo más que depende de factores externos, ¿verdad? Perdió el equipo de fútbol, no clasificó la CL, entonces todo el mundo va a andar con un mal clima, ¿verdad? O así lo estoy entendiendo, o no va por ahí. No, correcto. El clima organizacional lo construimos todos. Claro. Todos, porque tiene que ver como con la forma en la que yo me siento. Todos construimos el clima. Sin embargo, la jefatura, los líderes tienen un impacto directo en el clima y la cultura de la empresa. Claro. Entonces, dice que el 70% de la experiencia de un colaborador depende estrictamente del liderazgo. Como dicen, ¿verdad? La gente no renuncia al trabajo, renuncia a los jefes. Totalmente. Ahora, por un lado, podemos tener una empresa que diga,
yo no me voy a preocupar por la cultura, ¿verdad? La gente que venga, haga lo que tenga que hacer y se vaya, ¿verdad? Eso era muy 2000, muy noventero, ¿verdad? Entiendo que ahora todos estos sistemas de ISOs y demás califican a las empresas en pro de generar una mejor cultura y que la gente se quede. Además de hacer que la gente se quede, ¿verdad? Que el empleado no se vaya por todo lo que implica volver a contratar a un empleado, ¿verdad? Y capacitarlo. ¿Qué otros beneficios le agrega a la empresa que tenga una cultura, digamos, muy pensada en el colaborador? Ahora las empresas, la tendencia es que usted realmente se preocupe por el colaborador. Y para eso está todo lo referente al salario emocional, claro, por ejemplo. Entonces ya no solamente es el salario, la parte monetaria, las bonificaciones, las comisiones, sino que realmente usted puede desarrollar toda una estrategia alrededor de este salario emocional, que muchos colaboradores prefieren inclusive tener una compensación menor, claro, pero si el paquete emocional viene a compensar esta parte. Claro. Entonces, ¿qué es ese salario emocional? Puede ser más tiempo libre, el día libre de cumpleaños, el día, qué sé yo, de los que tienen hijos, entonces que puedan asistir a las graduaciones, el día de cumpleaños de los hijos, gente que pueda trabajar desde la casa. Bueno, ese es el salario emocional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente lo que está buscando es que tengamos un balance vida-trabajo, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros desarrollamos una estrategia donde incluimos esos temas de vida-trabajo, de balance, ¿verdad? Entonces la gente está más contenta, realmente, claro, que sí, realmente sí lo vale, porque como se veía antes es que usted viene aquí a trabajar por un salario. No, eso ya no. El empresario que está pensando y la gente que nos está viendo están pensando que la gente trabaja simplemente por un salario. Eso ya no. Yo pienso incluso, Cintia, que lo más difícil es, digamos que uno piensa así, material y fríamente, ¿cuánto te cuesta una nueva persona? O sea, digamos, esa persona se te fue por un mal clima, una mala cultura, viene otra. ¿Cuánto tiempo le toma a uno hacer esa persona productiva? ¿Verdad? Porque sabemos que la persona saliendo de las universidades ya sabemos que no vienen listos, y si vienen de otra empresa no vienen con los sistemas nuestros. ¿Cuánto tiempo me toma, verdad? En la curva de aprendizaje. Acomodar a una persona. Casi que, y aquí te pregunto, ¿qué consideras que es mejor? ¿Mantener a las personas, invertir en ellas o más bien la contratación de un nuevo colaborador? No, definitivamente trabajar en el desarrollo de una estrategia de retención del talento es lo mejor, claro, ¿verdad? Porque la gente, como decís, ya hay una curva de aprendizaje, la gente va entendiendo cómo hacemos las cosas en la compañía, la gente se casa con la empresa, entiende la estrategia, sí, vive la visión, la misión, los valores, eso pasa a ser parte del ADN, ¿verdad?, de la compañía, y eso no tiene precio. Cuando se nos va y tenemos una fuga de talento por un tema de clima o por una cultura tóxica, porque claro, existen organizaciones con culturas tóxicas, eso le pasa una factura muy grande a las compañías. Hay una pregunta que es inevitable y es la virtualidad. ¿Cómo hacemos para mantener una cultura, no sé si se dice así, cultura positiva, ya me corregirás, ¿cómo hacemos para mantener una cultura positiva cuando todo el mundo está en la casa? ¿Cómo hacemos siquiera para tener una cultura estando todo el mundo en la casa, verdad? Claro. Vieras que no hace falta tanto talento en las organizaciones, lo que hace falta es conversar. Claro. Conversar, escuchar, y sí, la virtualidad vino a presentarnos unos retos enormes en términos de cómo escuchamos a la gente, cómo sabemos que la gente está bien, ¿verdad? Cómo sabemos que nuestros colaboradores están contentos, qué es lo que necesitan. Bueno, existen los mecanismos también en la virtualidad para que estemos presentes, para que escuchemos a nuestros colaboradores y también buscar la forma de reunirnos con ellos, aunque sea virtual. Muchas empresas están llamando a la gente de nuevo, ¿verdad? Hacia sí, que volvamos, pero se busca ese balance. Se interpreta a veces que las empresas que están haciendo eso, no vamos a citarlas, pero se interpreta mucho eso como diciendo, voy a traerlos de nuevo para que se vayan, como para sacarlos, ¿verdad? Sobre todo las empresas grandes, ¿verdad? Es que tienen miles de empleados, se interpreta un poquito así el sentir de la gente, ¿verdad? Como diciendo, me están diciendo que vuelva para que yo renuncie. Sí, creo que es
más el sentir de la gente que la realidad de las organizaciones. Muchas empresas se vieron afectadas por un tema de productividad, claro, ¿verdad? Y no todo mundo, la virtualidad no es para todos, ¿sabes? También. No es para todos ni para todos los puestos. Lo que tenemos que tratar de buscar es ese balance entre calidad de vida y que necesito a las personas de vuelta. Cintia, hablando un poquito de vos, explícanos un poquito porque entiendo que esa es tu área, ¿verdad? Vos llegás y haces ese diagnóstico y esa mediación entre la realidad de los colaboradores, las necesidades de la empresa y cómo crear cultura en ese sentido. Sí, yo cuento con una firma, ¿verdad?, consultora que se llama People Plus. El eslogan significa más que gente, ¿verdad? Claro. Realmente es que nos enfocamos en desarrollar una estrategia que venga a apoyar a las organizaciones en el desarrollo del talento. Entonces lo que buscamos es básicamente desarrollar personas, equipos y culturas. Si tenemos un problema de liderazgo, yo entro, hago un diagnóstico, veo cuáles son las oportunidades que tiene, ¿verdad?, el talento, como también sus fortalezas, también qué los hace brillar, y con eso empezamos a trabajar. Hacemos un plan para cerrar esos gaps y con eso definitivamente vamos a impactar la cultura, porque la cultura, recordemos que la hacemos todos. Entonces, si tenemos buenos líderes, gente contenta y una cultura que sea lo suficientemente fuerte para que logremos alinear a la gente con los resultados estratégicos de la organización. Y creo que ese es el punto, ¿verdad? Alinear a las personas a los objetivos y a los resultados, porque es difícil hacer que la gente comulgue, y sobre todo en un tema generacional. Hay generaciones que se casan más, ¿verdad?, con la dinámica de la empresa. Hay generaciones que dicen, yo ni siquiera quiero comprometerme. Un colega muy cercano me decía, me da miedo que estas nuevas generaciones me vayan a quitar el puesto. Y el gerente de recursos humanos decía, no, pues esta gente ni comprometerse quiere, ¿verdad? Hay un tema generacional muy fuerte, ¿verdad?, de la diferencia de cómo crear una cultura para cada generación, ¿verdad? Porque son diferentes todos. Sí, en realidad yo creo que no es crear una cultura para cada generación, es tener los espacios y que la gente realmente conozca la importancia de su puesto de trabajo. Bien. Y cómo los resultados míos desde mi posición, desde mi metro cuadrado, impactan directamente en los resultados de la organización. En la medida en que nosotros podamos darle a conocer esto a las personas y darles propósito, y gente, eso es importante, que las personas conozcan cuál es el propósito, qué es lo que nos mueve y cómo yo aporto a que ese propósito se haga realidad en resultados para la organización. Si yo logro que la gente tenga ese conocimiento, se casa la gente con ese propósito y vive. Qué valioso lo que estás diciendo, porque en marketing hablamos mucho del propósito, ¿verdad?, que ha suplantado un poco el tema de misión, visión y todos los puntos, ¿verdad?, como decir, yo me tengo que sentir parte de... me tengo que sentir parte de algo para poder apoyarlo, porque si no me siento parte de, siento que estoy como en un ciclo nada más. Exactamente, me pierdo porque no sé entonces realmente cuál es el valor de lo que yo hago, cómo impacta esto en los resultados organizacionales y siquiera soy un número más, porque el empresario no tiene cómo convencer a las personas de lo que estamos haciendo en la organización. Es importante claro, para el país, importante para la economía y no solo para el bolsillo. Cuando la gente siente que los resultados solamente es para el bolsillo de los socios, de los dueños, eso no... Pierde el amor. Exactamente, eso no genera compromiso. Debemos lograr el compromiso de la gente para mejorar los resultados organizacionales. Cintia, ya venimos, porque vamos a tener una pausa y ya venimos con más y sobre todo los retos que tienen las empresas al querer desarrollar una buena cultura. Estamos en Backup Marketing, el podcast de Multimedios. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que crear más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. ¡Estás más rico que mi marido! ¿Qué haces aquí? Eres la más guapa de mis fans. Creo que eres incluso más guapa que mi esposa Angelina. Acompáñanos en un viaje emocional y conmovedor. Cuando los ángeles caen. ¡Quiso tocar! ¡Me rasgó la ropa!
¿Me va a dejar mi viaje gratis o mire, voy a subir este video a redes? Te llevará a conocer historias basadas en hechos reales que demuestran que siempre hay alguien velando por nosotros. Aquí están los espermas del millonario aquel. No va a funcionar. Métetelos. Historias de amor, valentía y protección que te harán reflexionar y sentirte acompañado. Descubrí cómo, en momentos de necesidad, un ángel puede estar siempre cerca. No te perdás Cuando los ángeles caen, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Multimedios, Canal 8, cerca de vos. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedios. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en El Curubito. ¡Nos esperamos! Estamos de regreso con Cintia. Cintia, ¿cuáles han sido los retos que has enfrentado, sobre todo trabajando con empresas a la hora de desarrollar una cultura, ¿verdad? ¿Cuáles son los típicos retos que se enfrentan los empresarios y las empresarias y vos como consultora cuando quieren trabajar esta parte de la cultura? Esa es una pregunta muy interesante. Retos hay muchos, pero sí me he encontrado con temas, por ejemplo, de una alta rotación de personal. Claro. ¿Verdad? Eso es un súper reto porque hay que entrar de viaje a analizar no los síntomas, sino la causa raíz de por qué estamos teniendo una fuga de talento. Entonces, la rotación de personal es un reto, un liderazgo tóxico, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio, que la gente no renuncia a la organización, renuncia a su jefatura. Entonces, analizar cómo es ese tipo de liderazgo, las habilidades que tienen nuestros gerentes, nuestros líderes para poder guiar el talento. También cuando hay una falta de claridad de roles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la gente no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Entonces esa falta de claridad también genera problemas de cultura. Cuando no hay una visión, o sea, bueno, ahora se habla más de propósito, ¿verdad? Pero para aquellos que no tengan redactado su propósito o que todavía no lo tengan de esa forma, vámonos un poquito más para atrás, visión, misión, valores. Todavía tenemos organizaciones que no cuentan. Hablabas de las pymes. Bueno, una pyme, aunque sean 3 personas que tengan la organización, si tenés una visión, una misión, unos valores, si tenés un propósito claro, con eso empezás a enganchar a la gente. Bueno, que es el mejor momento para invertir en la cultura de la organización, ¿verdad? Cuando está arrancando, para ir creando esa cultura. Pero me refería más a contarnos en tu experiencia cuáles han sido los retos, o sea, que cuando has llegado a implementar esto, o más bien al revés, percibís que cuando haces una implementación de un proceso de mejora de cultura, en general la gente lo recibe bien, lo recibe como un paso natural. No, usualmente hay resistencias, ¿verdad? Hay resistencias, hay temores, la gente le da miedo a hablar. La gente cree que si vamos a hacer una encuesta, si vamos a hacer focus groups, si vamos a hacer conversatorios para escuchar cómo se siente la gente, y si la cultura que hay detrás es de que no hay una libertad de decir o explicar cómo me siento, entonces la gente va a tener mucho temor, porque dice cuáles van a ser las represalias. Si levanto la mano, ¿qué va a pasar? Porque tras de eso tengo que hablar tal vez de que mi jefe no tiene las mejores prácticas, o de que mi jefe no me escucha, o de que mi jefe no me da oportunidades, o que la empresa no me permite desarrollarme a lo interno de la organización. Entonces, el reto de que la gente crea en lo que estamos haciendo, y muy, muy, muy importante, que la gente confíe
en que la organización y sobre todo los departamentos de talento humano, de recursos humanos, van a hacer algo con esa información, es sumamente importante, porque muchas veces se hace todo el estudio de clima organizacional y ¿qué pasa con esa información? Queda ahí engavetada. Claro, otra ¿verdad? consultoría más. Exactamente, entonces se pierde la credibilidad. La Claro. credibilidad en el liderazgo, la credibilidad en los departamentos de recursos humanos o en el caso de los consultores que llegamos a hacer un trabajo, ¿verdad? Tenemos esa información, pero la empresa no gestiona. Sí, no lo aplica, no lo pone en práctica. Exactamente, entonces eso es uno de los retos más grandes, lograr la confianza de la gente y eso es a través del liderazgo, definitivamente. Y en cuanto a tu experiencia puntual, contanos alguna enseñanza, algún libro o algo que te haya marcado, que vos digas, mira, esto como empresaria me ha servido muchísimo. Bueno, creo que de cada una de las experiencias con los clientes con los que he trabajado siempre quedan muchísimos aprendizajes, ¿verdad? Aprendizajes de cómo abordar los temas, sobre todo en empresas familiares. Esto es muy interesante porque la empresa familiar ya tiene un modelo, ¿verdad? Tiene una forma de hacer las cosas, sí. Y esa forma de hacer las cosas es lo que permea la cultura. Entonces, venir a explicarle a una empresa familiar que esos temas son importantes, que tiene que trabajarlos, que tiene que incorporarlos y que la esencia de la familia va a seguir, porque ese es el legado que se quiere dejar en la organización, a pesar de que hagamos ciertos ajustes, no va a dejar de ser la empresa, ¿verdad? No va a dejar de tener esos elementos que se trasladan de la familia hacia la cultura de la organización. Entonces, creo que cada uno de los clientes, esos aprendizajes son muy importantes porque también uno va viendo cómo abordar con cierto tipo de líderes, con cierto tipo de empresas o de estructuras, cómo enfocar la información para que esto se gestione de la forma más ágil y fluida. Entonces, en mi experiencia, cada aprendizaje viene a sumar, claro, definitivamente para poder trabajar estos temas en empresas tanto grandes. Por ejemplo, actualmente tengo un cliente en Panamá que es gigante y haber trabajado pues en empresas transnacionales me ha permitido saber cómo manejar un CEO, ¿verdad? En Panamá, en otro país, en otra frontera, o desde empresas pequeñitas acá, empresas familiares, pues que ya uno sabe cómo es esa dinámica familiar que hay que respetar, que hay que honrar también, pero que también ellos tengan la disponibilidad de dejarse ayudar. Y ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Una pregunta así a nivel país. ¿Por qué crees que, porque se dice mucho en el sector empresarial que pese a que han venido, no sé, IBM, Intel, muchas empresas transnacionales estadounidenses y han traído mucha de su cultura, no siempre se logra que esa cultura, ¿verdad? Esas personas que salen y todo, quede en Costa Rica, ¿verdad? Como que nos ha costado adoptar muy buenas prácticas. ¿Qué pensás a nivel de la cultura de los empresarios de Costa Rica que tiene que cambiar en general, como cultura país, que tiene que mejorar para que como a nivel empresarial mejoremos todos, digamos, como para que mejore la cultura empresarial? Esa es una muy buena pregunta. Creo que, vamos a ver, las empresas pequeñas y sobre todo las familiares no están acostumbradas a los temas corporativos, de procesos, de tener estandarización, de trabajar con certificaciones, de trabajar con las ISOs, ¿verdad? Y pasar de haga lo que yo digo a un proceso. Exactamente, ¿verdad? Y el proceso al final, lo que viene, o sea, el valor más grande que tiene un proceso es que nos define la receta del queque, ¿verdad? Y esa receta es, al final se convierte en la sostenibilidad del conocimiento, que eso es uno de los valores más grandes que tiene cualquiera de esas certificaciones. Entonces yo creo que para que los buenos procedimientos o los buenos hábitos y costumbres que tienen empresas como estas, ¿verdad?, las transnacionales, tiene que haber una apertura en las pymes a dar ese pasito, a querer crecer, ¿verdad? No a manejar la empresa como siempre lo hemos hecho, sino creo que la palabra correcta para definir esto es profesionalizar,
los procesos de las diferentes áreas. Y el empresario que quiera dar ese paso, pues es un paso seguro, es un paso hacia el éxito. Sí, es un paso de esos que uno dice, hay que pasar por ahí para mejorar. Exacto, entonces, a pesar de que soy una empresa pequeña, puedo tener muy buenos procesos, muy buenos hábitos y costumbres de empresas grandes, ¿verdad? Claro. Entonces, no requiero tener más de 500 empleados para tener una certificación. Ahora hay muchas certificaciones que las empresas pequeñas más bien les sirve como parte de su competencia. No, ¿verdad? Y no lo ven SICOP cada vez empieza a pedir más que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga X, dan Y, puntos, ¿verdad? dan puntos. O te restan si no los tenés. Exacto, me acuerdo de una compañía en la que trabajé que a la hora de la licitación, la empresa toma una decisión estratégica de certificarse ISO 14001 porque le daba puntos para la licitación en el gobierno. Necesario. ¿Y qué consejos le darías a una empresa? Ya no pensemos en una transnacional, pensemos en una empresa que, como te decía, ya lleva 10 colaboradores, está dejando lo familiar, ¿verdad? Hay muchas empresas en Costa Rica que si no, el 80%, ¿verdad? son familiares. Tiene ya una cantidad de 10, 15 colaboradores. ¿Cuáles son esos primeros pasos hacia una cultura positiva? Lo primero que yo diría es, tome a su equipo de trabajo y siéntese e involúcrelo en cuál es la cultura que usted quiere, ¿verdad? Que no sea una cultura impuesta, que sea una cultura más bien donde todos son partícipes de construir un nuevo futuro, ¿verdad? El futuro, porque entonces ahí vamos a enganchar a la gente, la vamos a subir al barco, porque son parte de, siento que estoy construyendo algo que en lo que me están haciendo parte, me están involucrando, porque soy importante. Entonces, puede tener 10, 15 empleados, empecemos. En el momento en que yo involucro a la gente, ya estoy trabajando en una cultura positiva, porque no estoy imponiendo las cosas, estoy haciendo a la gente parte de esto, los quiero escuchar, ¿verdad? Y entonces eso va a generar definitivamente puntos a favor de la organización. Definitivamente. Cintia, para ir haciendo un break, no dejar esto al final, ¿cómo te podemos contactar? O sea, ¿cómo se puede poner las personas que están viendo este programa en contacto con vos? Gracias. Bueno, tengo mis redes sociales, ¿verdad? Estamos en Instagram, estamos en Facebook, LinkedIn, peoplepluscr.com, también la página web, y el número de teléfono, ¿verdad? 6057-0117. A través de esos medios me pueden contactar. Excelente. Ahora hablemos un poquito de los primeros pasos. O sea, ya nos dice algunos consejos. Cuando uno tiene que empezar a trabajar en ese tema, ¿verdad? Pero no esperando hasta que la casa esté en llamas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ir implementando una cultura, o más bien para saber que tenemos que ir implementando una cultura antes de que el incendio esté, ¿verdad? Antes de que uno diga, hay una pésima cultura, ¿verdad? Dijiste ahora jefe tóxico, ¿verdad? ¿Cómo hago para empezar a dar algunos pasitos antes de la catástrofe? Sí, yo considero que cuando una empresa quiere dar estos primeros pasos, es revisar hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Entonces empecemos por lo básico. Tenemos un propósito, tenemos un plan estratégico, qué vamos a hacer el año entrante, cómo involucramos a la gente, cómo están nuestros líderes. Tenemos algunos problemas, hay rotación, tenemos fuga de talentos, se nos está yendo la gente, nos cuesta atraer gente que venga a trabajar con nosotros, eso también es una estrategia de atracción de talento. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas y tenemos esos puntos ciegos y no tenemos las respuestas, definitivamente empecemos a trabajar en la cultura, porque la cultura es el corazón de la empresa, es la columna vertebral. El clima y la cultura organizacional es la columna vertebral de la organización, y eso tiene que estar muy claro para poder dirigir a la empresa y alinear el talento con la productividad y así lograr los resultados estratégicos que requiere la empresa. Me gustó eso, alinear el talento con esa cultura, ¿verdad? No solo el objetivo mecánico, sino realmente tener de la mano esa atención. Cintia, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has enseñado en este espacio. Creo que la gente que va a ver este podcast va a aprender muchísimo, tanto como he aprendido yo. Y te pido unas palabras así de cierre acerca del trabajo que estás haciendo, de la cultura y en pro de motivar a las empresas a que realmente despierten y tomen atención en esto.
Gracias, Adrián. Bueno, primero darte las gracias por la oportunidad de venir acá. Yo encantada de venir a conversar sobre estos temas que son tan importantes. Espero a través de este programa que los empresarios se den cuenta de la importancia que tiene la cultura y el clima organizacional y cómo a través de fortalecer una cultura y el clima podemos mejorar los resultados estratégicos del negocio, que al final es lo que todos buscamos, ¿verdad? Si la empresa está bien, tenemos a los colaboradores bien. Si los colaboradores están bien, están contentos, nuestros clientes van a estar contentos. O sea, al final es una relación dialéctica que se potencia en términos de si tenemos un liderazgo positivo o no. Si el liderazgo es negativo, se multiplica negativamente. Si es positivo, entonces los resultados van a ser positivos para todos. Así es. Cintia, gracias. Esta fue Cintia Morúa en el espacio de Baco Marketing, que es el podcast que producimos en Multimedios. Muchas gracias.